Buenos días, hoy voy a presentar el análisis literario de las crónicas de Narnia, El sobrino del mago de C.S. Lewis. Contenido: biografía del autor, personajes principales, personajes secundarios, narrador, tiempo, espacio, figuras literarias, escuela literaria, fotonovela y conclusiones. C.S. Lewis o Clive Staples Lewis nació el 29 de noviembre de 1898 en Irlanda del Norte, Reino Unido. Murió el 22 de noviembre de 1963 a los 64 años en Oxford, Inglaterra. Murió por insuficiencia renal, era cristiano anglicano, estudió en el Campbell College, Wynyard School, Malvern College y University College. Fue profesor, novelista, locutor, teólogo y filósofo. Sus géneros de novela y de escritura fueron maravilloso, fantasía, ciencia ficción y apologética. Sus obras más notables son Las Crónicas de Narnia, Mero Cristianismo, Cartas del Diablo a su sobrino, Trilogía Cósmica y Sorprendido por la alergia. Se casó con Joy Grisman. Su serie de novelas Las Crónicas de Narnia fue llevada a la pantalla grande por Walt Disney Pictures. Los personajes principales es Diggory Kirk, un niño aventurero y desordenado que va en busca de su amiga y vecina Polly al mundo mágico, y Polly Plumber, que es la vecina de Diggory, que es la que le acompaña en casi todas las aventuras que tienen. Los personajes secundarios vemos a Jadis, que es la antigua gobernante de Harm, una reina que va a aparecer más adelante. Andrew, que es el tío de Diggory, y Aslan, que es el creador y protector del mundo de Narnia, que es un león con gran nivel de justicia, que en este caso es representado como Dios. El narrador es omnisciente. Aquí hay un ejemplo. Hola, saludó Polly. Hola, respondió él. ¿Cómo te llamas? Polly, dijo ella. ¿Y tú? Diggory. Vaya, qué nombre más gracioso, comentó Polly. No es ni la mitad de gracioso que Polly, replicó él. Sí, sí lo es, dijo Polly. No, no lo es, protestó Diggory. El tiempo fue en verano y duró de 15 a 20 días más o menos. em, el tiempo dentro de la novela, ¿por qué? Porque era más o menos un día uno o 2 días por capítulo. El espacio fue en Londres, en la casa de Diggory, en la casa de Polly, el jardín, el bosque entre los mundos y Narnia. Las figuras literarias, tenemos muchas metáforas, que es donde los animales hablan y todo eso, y vemos como el autor representa a un león, en este caso se llama Aslan, como Dios. Hipérbole, y sus mejillas ardían de cólera en aquel momento, símil tan sigilosa como un ratón. Su escuela literaria es contemporánea, que se abarca en el siglo XIX y a mediados del siglo y a principios del siglo XX. Son muchos los literarios que participan en esta literatura y por varias razones es la más amplia. Es una de las más amplias. Bueno, la fotonovela en el capítulo 1 se llama La puerta equivocada. Todo empieza en Londres, en un verano, donde estaba Polly jugando en el jardín y ve que un niño está llorando. Entonces se asoma por la barda y ve a Diggory. Entonces ahí se empiezan a conocer, diciéndole: hola, ¿cómo te llamas? Y entonces él le dice: no, me llamo Diggory. Y entonces ella le pregunta que por qué estaba llorando, y él estaba llorando era porque lo habían obligado a vivir con sus tíos, y porque lo habían despojado de un campo donde él vivía y era todo feliz. Al transcurso de las semanas y de los días que mientras ellos se conocieron, en la casa de Polly descubrieron que había un desván que conectaba con casi todos los desvanes de la cuadra, entonces, o sea, de la hilera de filas que tenían. Entonces, en el desván de ella solo se podía sostener, solo era de vigas. Entonces pusieron una especie de suelo, subieron sillas y todo eso, y allá crearon su guarida. Bueno, un día de estos, a ambos se les dio la idea de ir a visitar una casa abandonada que estaba al lado de la casa de Diggory. Entonces ellos dijeron que sí, que tenían, pues, y se pusieron a medir cuánto tenían que recorrer, pues porque la verdad no sabían.
Y entonces después de que ambos hicieron hartas sumas y a ambos les dio igual, entonces fueron allá. Entonces iban entre vigas y cogieron una vela, entonces iban caminando así. ¿Y qué? Y entonces Poli dijo, no, debemos estar cerca porque según las cuentas ya pasamos tu casa. Le dijo a Digori, entonces Digori dijo, sí, sí, sí. Entonces se encontraron una puerta. Entonces ellos abrieron la puerta y vieron que era un desván, pero que no parecía como un ático así con cosas guardadas ni nada, sino parecía más bien una sala de estar, que habían muebles, librerías, un sillón, mesas y todo eso. Entonces ellos se pusieron ahí a observar, entonces Poli escuchó un zumbido, ¿no? Entonces, y sentían como que, sentían que lo estaba observando, cuando de repente sale el tío Digori detrás del sofá y lo sorprende y va, corre y le cierra la puerta con llave. Entonces ambos se asustan. Y entonces el tío Igori que dice que al fin que tiene alguien a quien contarle sus inventos, porque él era como medio mago. Entonces, entonces ellos los niños estaban como asustados, Digori y Poli, y le dijeron no, es que ya tenemos que ir a cenar y yo no sé qué. Entonces el tío les dijo como que, bueno, pero antes le dijo a Poli, antes no quieres llevarte un anillo de estos de regalo. Era de los anillos de donde provenía el zumbido. Entonces el tío les dijo que no se podía llevar ninguno verde, pero que si quería que se podía llevar uno amarillo. Entonces apenas Poli lo tocó, ¡pum!, se desapareció. En el capítulo 2, Digori y su tío, entonces al momento que Poli desapareció, quedaron solo Digori y del tío Andrew en el desván. Entonces Digori le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué le has hecho a Poli? Entonces él le dijo que él tenía la tía madrina de él, le había dejado una caja con unas cosas desconocidas y que ella antes de morir le había dicho que era maga, que tenía, o sea, que era prácticamente una hada madrina. Entonces, que era de las pocas personas que aún tenían magia. Entonces le empezó a ir a contar la historia de cómo hizo los anillos y todo eso. Y de que no, que había un polvo en esa cajita, una cajita que él, antes de morir le había dicho a Digori que guardara, la tía madrina, le había dicho al tío Andrew, perdón, le había dicho al tío Andrew que guardara la caja esa, y en esa caja había un polvo y con ese polvo fabricó esos anillos. Entonces le explicó a Digori que el anillo, él ya había hecho hartas pruebas con conejillos de Indias, entonces que si les tocaba con el anillo amarillo desaparecían, pero él no sabía dónde. O sea, que solo desaparecían y que por efecto con un anillo verde podrían volver. Entonces Digori le dijo que, entonces lo persuadió, el tío André, le dijo a Digori como que no, no va a ir a salvar a su amiga, que yo no sé qué, si quiere váyase a comer. Entonces le dijo, no, yo voy a ir. Entonces le dio dos anillos verdes y uno amarillo. Entonces le dijo que guardara los amarillos en el bolsillo izquierdo y los verdes en el derecho. Entonces, pum, se fue Digori y apareció en un bosque tranquilo, calmado, todo así. Capítulo 3, Bosque entre mundos. Bueno, cuando Digori llega al bosque en busca de Poli, ve que solo está ella. Entonces le dice, no, Poli, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? No, es que he estado aquí y hay un montón de charcas. Entonces él le dice, ya. Y se ponen a investigar y entonces entonces querían volver de vuelta por el charco donde ellos salieron, porque Digori salió disparada en un charco y Poli también. Y habían hartas charcas así de hilera. Entonces, entonces, intentaron volver a saltar dentro del charco por donde habrían salido, pero no les quería funcionar hasta que Digori se acordó que tenían que usar los anillos verdes. Entonces se los pusieron. Entonces Digori dijo, probemos a ver. Entonces dijimos la de tres, uno, dos, tres, y pum, saltaron. Y de repente sintieron como ya iban llegando. Y Digori dijo, cambio. Entonces cogió a Poli y se puso el amarillo. Y tum, se devolvieron al bosque. Entonces le empezó a decir que eso podía ser una posibilidad para visitar distintos mundos y todo eso. Entonces pues le dijo que sí, pero que antes tenían que marcar ese para saber que ese era el de vuelta a la casa. Entonces sí, entonces marcaron eso y ¡fum!, se metieron a otro.
Entonces, el capítulo 4 que se llama La campana y el martillo, em, después entraron a la charca que estaba al lado, entonces entraron a esa charca y entraron como a un reino en ruinas. Y entonces ellos empezaron a explorar ahí y entraron como a un museo, una especie de museo que había ahí, y había unas figuras de unas gárgolas y todo eso. Y también había una hilera de gente, harta gente. Y que entonces después de toda esa gente, a lo último había como una estatua de una reina. Y Diggory sentía como una presencia, como, como un hechizo. Entonces el hechizo como que le decía que le tocara la campana con el martillo que estaba ahí. Entonces Polly le dijo que no tenía un buen presentimiento y que mejor que se fueran a mirar qué más. Entonces Diggory dijo, no, yo quiero ver qué. Y pum, tocó y apareció la reina, una reina. Entonces en el capítulo 5 que se llama La palabra deplorable, em, en el capítulo 5 ya que aparece la reina, les empieza a contar, les dice que quién la ha despertado, que yo no sé qué, que quién alcanzó, que quién cayó en su hechizo, que ella misma había puesto el hechizo. Entonces vio a Diggory y le dijo Diggory le dijo yo fui. Entonces él le dijo, tú qué, tú no pareces un mago, yo no sé qué. Y dijo, no, pero mi tío sí. Entonces le empezó a contar la historia y de cómo era antes el reino y de qué le sucedió y todo eso. Entonces les contó que ella misma fue la que acabó con todo el reino en una guerra que hubo en potestad a ella. Entonces ella dijo que lo había destruido porque ella era mágica y tenía hartos poderes. Que con una palabra, que era una palabra deplorable, había destruido todo y toda la vida se había extinguido porque ya el ambiente era como oscuro y no sé, el sol no brillaba tanto ni nada de eso. Entonces, después de contarle la historia, eh, Polly ya se quería ir y Diggory también ya les estaban como cogiendo miedo a la reina. Y la reina le dijo como que sí, mejor vamos a su mundo, al de ustedes. Entonces ellos dijeron, no, es que nuestro mundo es aburrido, a usted no le va a gustar como estar allá ni nada de eso. Entonces los niños tenían como miedo, pero no. Entonces cuando Diggory que ambos se pusieron el anillo amarillo y tin, se empezaron a transportar al bosque, porque, no, sí, el anillo amarillo lo llevaba, perdón, profe, entonces el anillo amarillo lo llevaba al bosque, solo los llevaba al bosque, y el verde los permitía entrar en las charcas para salir del bosque. Entonces ellos cogieron el anillo amarillo y ¡fum! Se transportaron al bosque, pero se dieron cuenta que la bruja había alcanzado a agarrar el del cabello a Polly, entonces ella se fue con ellos. Ella se fue con ellos al bosque y en el bosque estaba como débil, toda débil. Entonces Polly le dijo, vámonos antes de que ella nos haga algo. Entonces los dos saltaron con el anillo verde a la charca que los devolvía a la tierra y entonces la reina se alcanzó a agarrar también de Polly otra vez, del tobillo. No, entonces Polly decía en el viaje, no, o sea, mientras se transportaban al mundo. No, suéltame. Y digo, no, yo no estoy haciendo nada. Y pum, cuando aparecieron en el desván del tío André. Entonces va al principio de los problemas del tío André. Entonces llega Hadis, que era una mujer altísima, era como de 2 metros la reina. Entonces el tío Andrés empieza como a hacerle reverencias y a intentar servirle y ella le dice que le, que le traiga el mejor dragón que tenga o el mejor carruaje. Y él dice, él dice, sí, su majestad, ya voy. Entonces él baja rápido hacia las escaleras, se va a su cuarto y empieza a tomarse una cerveza, un trago. Entonces, mientras tanto se va cambiando y se va poniendo su mejor ropa. Y le dice a la criada, porque antes en esos tiempos se acostumbraba a tener criadas, entonces le dijo a la criada que le consiguiera el mejor carruaje y le dijo a la tía, a la mamá de Diggory, que le prestara 5 libras pues para pagar el carruaje.
Entonces le dijo que si no tenía el descaro de pedirle la plata, que yo no sé qué, porque dijo que era muy importante, que tiene una visita y le dijo que vamos a tener visita nosotros, cuando de repente baja esa bruja del desván y agarra a esa señora y la hace volar por los cielos. Y entonces el tío Andrew todo miedoso, entonces la cría le dice, no, que ya llegó el carruaje, y tin, salen los dos. Mientras tanto, en el desván estaba Poli y Digori. Entonces Poli le dijo que no, que se tenía que ir a cenar rápido y que después iba a mirar qué plan hacían y todo eso. Entonces Digori le dijo, sí, sí, vaya, yo voy a estar aquí cuidando a ver si vuelven el tío Andrew o la reina. Entonces, ¿qué? Entonces, mm, sí, Digori se fue a la casa, entonces los papás la regañaron que porque estaba mojada, que yo no sé qué. Y que dónde estaba. Entonces le dijo que no, que estaba con Diggory y que fueron a un bosque desconocido. Entonces los papás como que creyeron que se había ido a un parque que no conocían y todo eso. Entonces le dijo que estaba castigada por 2 horas. Entonces la cenó y la castigaron en el cuarto. Entonces ella estaba en su cuarto 2 horas. Mientras Diggory estaba haciendo un plan para mirar cómo se llevaban a la bruja del mundo de ellos. Entonces él estaba ahí en la sala pensando todo como que qué hago, qué hago. Y se la pasaba mirando a la ventana a ver si volvían y no, nada. Entonces él dijo, ya sé qué voy a hacer. Con solo tocar a la persona y que yo tenga el anillo amarillo, lo podemos llevar al bosque entre mundos y después hacerla, devolverla al mundo de Charm. Entonces, sí, 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 ese plan. Entonces, él estuvo esperando y esperando cuando de repente ve a la bruja encima del carruaje y domando a ese caballo. O sea, estaba encima del carruaje, no estaba dentro, sino encima. Entonces, y una multitud detrás, que yo no sé qué. Estaba el tío André, y tenía el tío Andrew, lo había botado por allá lejos. Y todos lo estaban persiguiendo ahí como que, ¿qué está pasando, señora? ¿Qué está haciendo? El del carruaje como intentando volver a coger el caballo de él, el de la tienda que le habían robado. No, eso pasaron un poco de cosas en la ciudad que hasta la policía estaba atrás de ella. Entonces, ¿qué? Entonces, de un momento a otro ella cogió el mango del farol y lo estaba intentando usar como arma. Y no, que nadie se acerque o que no me tiembla, algo así, ¿no? Que no me tiembla la mano para lanzárselo a alguien. Entonces todos estaban como que ahí quietos mirando a ver qué hacía, qué hacía. Entonces en eso ya habían pasado las 2 horas del castigo de Poli y de un momento a otro Diggory salió detrás corriendo también de la multitud. Y entonces se hace detrás de unos arbustos que están sobre la calle donde ella está y se encuentra a Poli. Y entonces le dicen, ¿cuál es el plan? Le dice Poli. Entonces le dice, pues vamos a tocarla y pues nos devolvemos al bosque entre mundos con los anillos amarillos. Y sí, 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 hagamos eso. Entonces intentan hacer eso y pum, la vieja le pega una patada a Igor y tin, el man sangrando con el labio. Entonces, no, volvámoslo a intentar. Tin, y pum, le vuelve a pegar en la cara. Que no, que no. Cuando llega Poli y le dice, hagámoslo una última vez. Entonces Diggory, bueno, bueno. Tin, la alcanza a coger duro. Entonces, tú no alcanza a tocar el anillo amarillo y tin, se desvanecen. Se, des- Se desvaneció el caballo, la reina, Polly, Diggory, el tío Andrew y el dueño del carruaje que estaba intentando calmar al caballo. La pelea junto al farol. Así eso fue lo que le conté ahorita, profe. Entonces, de un momento a otro, cuando estaban ya en el bosque entre mundos, se estaban forcejeando ahí, ahí, ahí. Y entonces que Diggory tenía el anillo verde puesto con Polly y cayeron en otra charca. Entonces empezaron a caer y no veían nada, no se sentían nada. Entonces empezaron allá a pelear entre todos que había pasado, que que la reina, el tío Andrés le dijo que a la reina que lo dejara de tratar mal, que
él solo intentó ser servicial con ella y ella solo lo trató mal y entonces ella le dijo, no, que usted solo es un esclavo para mí. Y sí, entonces el señor del carruaje le decía que se callaran, que dejaran escuchar el silencio. Entonces de repente empezaron a escuchar como una melodía, y de poquito se fue haciendo, de poquito a poquito se fue haciendo más clarito, más clarito. Entonces de repente, pum, aparecieron estrellas y todo eso, y seguían cayendo de a poquito y se iba iluminando más, y sonaba una canción. Entonces ellos estaban, Poli, Digori y el del carruaje estaban impactados, y la reina y el tío Andrés estaban ahí todos serios, todos amargos. Entonces, ¿qué? Entonces, mientras van cayendo, ven que se surge un nuevo sol, que era como más resplandeciente y todo eso. Cuando por fin caen, ven a un león. Entonces el león, mientras está como exhalando, haciendo como que va creando todo, van saliendo árboles, van saliendo montañas, el río, todo se va creando mientras Aslan va cantando y va sonando la melodía. Eh, entonces empiezan a surgir animales de todo tipo, jaguares, perros, em, topos, castores, elefantes, todo. Y mientras eso, eso fue el nacimiento de Narnia. O sea, todo lo que contemplaron ellos ahí fue como el nacimiento de Narnia y cómo Aslan creó Narnia. Entonces, después de completar el nacimiento de Narnia, vieron como... Ah, sí, entonces Aslan empezó a reunir de dos en dos animales. Entonces, Tin les decía, les exhalaba como en la frente y elegía dados por especie, dados por especie, dados por especie. Y ahí creó como un círculo entre cada dos de especie. Entonces, em, ese era como el consejo de Aslan. Entonces, la bruja em, intentó como lanzarle el farol, el, sí, como el tallo del farol, y se lo lanzó a la cara y no le hizo nada, solo rebotó y cayó allá lejos. Y como si Aslan no hubiera sentido nada. Entonces la reina como que se escondió y se fue. Y entonces de momento empezó a surgir como el farol, como si estuviera creciendo un árbol. Entonces Diggory y ellos estaban como impactados, como que, uy, está creciendo. Entonces el tío Diggory le dijo, uy, si este mundo es así, me va a tocar venir más seguido y voy a como, hacer que crezca, solo necesito recolectar un poco de chatarra para que crezcan más cosas. O sea, él estaba como ahí de ambición, intentando hacer el mundo un poco comercial y que para él ser millonario y todo eso. Entonces en el consejo Aslan les dijo como que ustedes son los líderes de sus especies y son los únicos que pueden hablar. Y no quiero que los guíen, no quiero que los guíen en bien y que protejan nuestro reino. Entonces todos ahí como que sí, sí. Y entonces ya en el capítulo 10 como que ya todo está ahí. Entonces Diggory quiere hablar con no le daba tanto miedo, pero tenía nervios, no, más no miedo de hablar con Aslan, de porque la madre de Igor estaba enferma. Entonces, ¿qué? Entonces intentan acercarse y no pueden. In- O sea, intentaron, pero no sé, no les quería hablar. Entonces Aslan volteó y les dijo como que tú, hijo de Adán, le dijo a Diggory, tú has traído la maldad a este reino. Y el Diggory le dijo, sí, lo acepto, pero fue un error. Yo solo quería devolverlo al reino de Chan. Dijo, sí, pero de todas formas la trajo, ¿no? Entonces, entonces le dijo que tenía que ir a hacer una misión, a recolectar un fruto en las afueras de Narnia, donde comenzaba otro reino. Entonces que fuera. Entonces él le dijo, no puedo ir, no me, o sea, le prometo que voy a hacer eso, pero no me voy a demorar, me voy a demorar harto porque de todas formas es lejos. Entonces él les dijo como que no, ¿sabe qué? Entonces
le exhaló al caballo del cochero y le surgieron alas y empezó a hablar también. Entonces le dijo, este pequeño amigo que lo voy a nombrar Alador, te acompañará. Entonces Poli también lo quería acompañar, entonces le dijo que sí, que fuera Poli con él. Y le dijo también al cochero que si quería ser rey de Narnia. Y entonces él le dijo como que no, no mi señor, le dijo al león, no señor, no, no creo que pueda porque soy más humilde y más de campo. Entonces él le dijo como que usted sí les enseñaría a sus hijos valores. Entonces le dijo, sí, sí, sí. Les enseñaría a plantar a plantar y a cosechar. Y él dijo, sí, obvio. Él, sí, claro. Entonces después le dijo, ¿y si se encontraran en peligro, tú los protegerías? Claro. Sí, sí, señor. Y si el reino se encontrara en peligro también, harías lo posible por, por protegerla. Y él le dijo, sí, sí. Eso es lo que un buen rey necesita y lo que tú sé que tú tienes. Entonces él iba a nombrar a el rey y él dijo, sí, me gustaría, pero sin mi esposa no, no creo que pueda sentirme a gusto en este lugar. Entonces el Aslan llegó y volvió a exhalar y tin, de un momento a otro apareció la señora esa, la esposa, y no, y que él también iba a ser reina. Y mientras tanto el tío Diggory que se quedó por allá aparte solo, se quedó como allá aparte solo, entonces los animales, mientras tanto que, entonces tío Diggory estaba como alejado y estaba ahí alejado, o sea, estaba medio escuchando, pero él no creía en nada de lo que pasaba en Narnia. Entonces él no podía escuchar hablar los animales pues porque no creía que eso fuera a pasar, o sea, él no tenía esperanza ni fe de que eso pudiera ser real, que él creía que todo eso era un sueño, que no sé qué. Entonces los animales lo empezaron como a perseguir para saber qué tipo de especie era, porque como él no podía hablar, entonces él no se podía casi comunicar, entonces ellos creían que era un árbol, que era que era una fruta y que no era un animal, entonces lo empezaron a perseguir y él empezó a correr y todo eso. Y mientras tanto, pues entre Diggory, Alado y Polly se fueron a buscar se fueron a buscar entonces eso, la fruta. Entonces, mientras tanto, iban, a, iban ahí entre los valles y todo eso. Y ya se estaba haciendo de noche, entonces el alado dijo como que no, que vámonos a descansar aquí y que vámonos a descansar aquí, que y a primera hora seguiremos el viaje. Entonces ellos dijeron que sí, que bueno, pero que tenían hambre. Entonces el lado estaba comiendo hierba y entonces estaba diciendo como que prueben la hierba, está muy buena. Ellos no podemos comer hierba ni nada. Entonces Poli recordó que tenía una bolsa de caramelos en la chaqueta. Entonces lo sacó y entonces habían 9. Entonces se repartieron 4 y 4 y plantaron uno. Entonces como ellos dijeron, no, como si creció el farol, pues también va, tal vez crezca un árbol de dulce o algo así. Entonces lo plantaron y se echaron a dormir. Sí, se echaron a dormir. Entonces cuando ya se levantaron, Poli le dijo, mira, mira, digo, Goritín. Entonces ya estaba el árbol crecido y todo eso. Al lado estaba tomando agua en el río, cerca del río. Y entonces Poli dijo como que sí, mejor refresquémonos y salimos. Entonces sí, se jugaron ahí y se fueron, siguieron el paso. Cuando ya se hallaron como en el lugar donde Aslan les había dicho, que era como en un estanque lleno de árboles, alrededor de árboles, entonces digo, sí, ahí debe ser, ahí debe ser. Entonces entró, era como un palacio, entonces un palacio ahí de hielo y todo eso, porque estaba entre riscos de hielo y todo eso. Entonces él entró y vio el árbol y la fruta, entonces él cogió una
y se la guardó en la chaqueta. Entonces después vio a lo lejos a la bruja comiéndose otra fruta de esas. Entonces la bruja lo alcanzó a ver y se vino hacia él. Entonces él empezó a correr ahí, a escapar y a ir a donde a la Don y Poli. Entonces él salió por la puerta y la alcanzó a cerrar. Entonces la bruja traspasó el muro, o sea, lo saltó así. Y le dijo que no ves que esta es la fruta de la vida. Si te la comes o se la llevas a alguien que tú quieras mucho, lo va a sanar. Y entonces en la mente como que, ¿será que si se la lleva a mi mamá lo va a sanar y todo eso? Le dijo, no ves que esta es la fruta de la vida y le repetía cada rato y que si quería salvar a alguien que se la daba y se curaba instantáneamente y que lo hacía más joven. Entonces él no, que no, que no, que no voy a caer en eso, ni no, no, no. Entonces la bruja le dijo, no seas tonto, Digori. Yo escuché que tu madre está enferma y él, ¿cómo lo sabes? Si le das esta, entonces le dijo, no, si le das esta fruta, ella se va a poner bien. No, no, no. Y entonces al lado dijo, no la escuches. Y entonces se fueron volando. Él dijo, sí, sí. Entonces desde el aire le dijo como que sí, no le va a romper mi promesa a Aslan. Y él dijo, y entonces la bruja le dijo, no, esto es un tonto ahí que no va a hacer eso por salvar a su madre. Entonces se fueron. Entonces llegaron a donde Aslan y donde Aslan le dijo, bien hecho, hijo de Adán, has curado tus pecados y te perdonaré. Entonces él le dice como que no, es que mi mamá está enferma y no sé si usted tenga algo como para curarla. Y él dijo, sí, lo has hecho bien en no comer de este fruto. Entonces arrójalo cerca al río, en donde el agua, donde la tierra es más húmeda para que brote. Entonces lo lanzó y empezó a brotar otro árbol de esos así de rápido. Entonces empezó a brotar el árbol. Entonces Aslan dijo que era momento de la coronación del rey y la reina, de los nuevos reyes de Aslan, de Narnia. Entonces se hizo ahí la coronación y todo eso. Entonces Aslan le dijo a Diggory que cogiera un fruto y que se lo llevara a la mamá. Que no iba a hacer el mismo efecto, pero que probablemente a largo plazo la iba a curar. Entonces Diggory la cogió y se la llevó, o sea, la guardó. Entonces mientras pasó la coronación y todo eso, Aslan les dijo que fueran guardianes de este árbol, que eran los que los protegía a Narnia. Ya en el último capítulo, como que Aslan les dice que, antes de irse, les dice que no necesitarán más la magia de los anillos para volver. Entonces, él les vuelve a exhalar y a suspirar todo eso, y aparecen en el desván. Y entonces Polly le dice, entonces el tío Diggory salía rápido, se fue, se, se quedó en el Narnia, se quedó Aladón, que era el caballo, y pues el cochero que se volvió el rey y las cosas. Entonces volvió Diggory, a Polly y el tío André. Entonces se, mm, ¿se qué? El tío Andrew bajó rápido y se encerró en el cuarto de él, ahí todo impactado y se puso ahí. Entonces Diggory le dijo a Polly que tenían que enterrar esos anillos y que nadie más volviera a usarlos ni supiera nada de ellos. Entonces ella le dijo que sí, que tenía que ir a la casa a reportar y todo eso. Pues el tiempo ya en Narnia pasaba más rápido que ahí habían pasado como 15 minutos. Entonces, ¿qué? Entonces, entonces, eh, cuando volvieron de Narnia, entonces Diggory bajó y le dio la manzana a su madre y después plantó el corazón de eso al jardín. Al día siguiente fue el doctor pues de visita de visita a saber cómo estaba pues la mamá de Diggory y todo eso. Eh, le dijo a la criada que eso era como un milagro, que nunca había visto nada así, que ya se estaba como mejorando y sus sistemas estaban mejor.
Entonces Diggory se puso feliz y fue y le contó a Polly. Entonces le dijo, entonces Polly le dijo, Diggory le dijo, ¿tienes todos los anillos? Y ella dijo, sí, ya los agarré ayer todos y aquí están. Y pues mira, no me pasa nada porque tengo guantes. Entonces fueron y los enterraron al lado del árbol donde ya medio había un poquito de frutos. Entonces, medio un poquito, o sea, ya había crecido solo un poquito. Em, entonces le llegó una carta de Igori que decía que el papá em, que ya se iba a pensionar y entonces que el jefe de él había muerto y que, que ay, que ya se iba a volver de la India para pues poder vivir con ellos, entonces qué bueno, entonces Digori se empezó a imaginar que ya iban a poder estar felices en el campo y todo eso. Entonces, después de varios años creció el árbol y entonces las manzanas eran normales, pero eran jugosas y eran casi milagrosas. Entonces, de un día hubo como una ventisca y todo eso, entonces se cayó el árbol. Entonces Digori, ya eso fue cuando Digori ya era como un adulto. Entonces dijo entonces él mandó a hacer un armario con la madera del árbol. Entonces así fue como la conexión del árbol mágico, medio mágico, y el mundo de ellos con Narnia. Entonces pues ahí sale, de ese armario sale lo de La Bruja y el Ropero, la película de Narnia y el libro que sigue después de este es el primer libro el primero de la trilogía de toda la serie de Narnia. Es el primerito que, sí, fue uno de los últimos que salió, pero es el primero el que cuenta la historia de cómo se conectan las demás y todo eso. Y sí, entonces sí, y así se acaba. Y mis conclusiones pues que me gustó mucho el libro, ya que las películas me han gustado mucho desde niño y han marcado algo en mí, en mi niñez. Pues me gustó mucho conocer el origen y, o sea, qué pasó antes de la primera película, que la película no es nada comparado con los libros, que son muy buenos. La verdad me gustó mucho leer, pero a mí casi que no me gusta leer. Me gustó mucho y sí me dieron muchas ganas de seguir leyendo este tipo de libros. Sí, y me gustó demasiado, profe. Yo soy cristiano y me gustó demasiado que está muy asociada, o sea, la creación de Narnia está muy asociada, en el libro la describen casi igual que la creación de Dios, que todo era oscuro y entonces dijo hágase la luz, entonces sí, se hizo la luz y todo eso. Y sí, profe, también lo de Adán y Eva, profe, lo del fruto prohibido, que todo eso, profe, y ya. Muchas gracias.